Hola amigos, hoy los saludo desde Lapa Montejo y está con nosotros Bruno Marioni, presidente deportivo de Venados FC. Vamos a platicar un poquito con él sobre su regreso, conocerlo un poquito más. Bruno, bienvenido de vuelta. Muchas gracias, feliz de estar aquí nuevamente. Bueno Bruno, ¿qué fue lo primero que sentiste al volver a pisar el Carlos Iturralde en esta nueva etapa? Bueno, ya estuve en 2 etapas diferentes anteriormente, entonces la verdad que emoción, alegría, compromiso, porque sé el reto que estoy asumiendo desde otro lado hoy, pero con mucha alegría. Mérida es una ciudad que amo, que me encanta, que disfruto muchísimo y bueno, esta nueva oportunidad de llegar, pues me deja mucha alegría. Bueno, el estadio lo conozco desde hace muchísimos años, así que nada, siempre recuerdos bonitos. Preparado. Bueno, y como bien lo dices, ya conoces muy bien este club desde la cancha como director técnico y ahora te toca como presidente deportivo. ¿Qué crees que va a ser lo más complicado de esta transición de roles o de roles? Bueno, es un rol totalmente diferente. Me obliga a tener una mirada diferente de cada área. Mi rol tiene una responsabilidad diferente en el día a día. Hoy quizás viendo muchas otras cosas que no veía como entrenador y hoy me obligo o tengo la obligación de mirarlas. De ponerme en los diferentes zapatos del jugador, del entrenador, de la directiva. Un poquito tratar de ser ese nexo que permita pues, que esto evolucione, camine. El objetivo, indudablemente, pues es que la estructura mejore en lo deportivo y en lo institucional. Desde los 2 aspectos, pues tengo una responsabilidad muy grande de ayudar a este proyecto. Bruno, sabemos que la Liga de Expansión es una categoría en donde muchos clubes, si no es que la mayoría, aspiran para seguir creciendo, ¿no? ¿Qué tan importante es mantener esta ambición y esta pasión independientemente de las decisiones que se tomen con respecto al ascenso? Pues mira, ya el solo hecho de saber que hay tan pocos equipos que tienen la posibilidad de competir en Liga de Expansión o en Primera División, que son las 2 categorías mayores, digamos, del fútbol mexicano, ya debería ser un síntoma de oportunidad. Al final se abren muchas oportunidades para los jugadores, para los entrenadores, en general. Yo creo que eso debe ser pues, importante para cada quien, para las carreras de cada uno. Evidentemente, nosotros de alguna forma entendemos que nuestro crecimiento se tiene que dar. En el momento que llegue el ascenso, pues tendremos que estar preparados. Esa creo que es la ilusión que todos deberíamos tener. Estar preparados, dar lo mejor para cuando nos llegue la oportunidad. Y bueno, es inevitable hablar de que vienes de ganar 2 títulos en un solo torneo, campeón con Tepa y campeón de campeones, que eso es algo increíble. Muchísimas felicidades, por cierto. Pero bueno, ¿qué te gustaría trasladar de ese equipo campeón a este nuevo proyecto con Venados? Mira, creo que las cosas no se dan por casualidad. Uno tiene que ir construyendo. Creo que desde mi salida en el 2023 de Venados como entrenador, tuve la fortuna de irme un año a Perú, a un equipo muy grande del Perú, uno de los 2 más grandes del Perú, que es Alianza Lima. En mi rol, en mi nuevo rol de director de fútbol del equipo, empecé a ver muchas otras áreas, empecé a ver el fútbol un poquitito distante del campo y empecé a entender muchos procesos, empecé a ver que las consecuencias hay que generarlas, los resultados se dan a través de procesos y creo que todo eso me permitió
una vez regresando a México y asumiendo este reto de presidente en Tepatitlán, poder entender mucho mejor todo. Y sobre todo entender que para que los resultados se den, hay que trabajar en equipo. Hay que tener buena armonía en el día a día entre directivos, jugadores, afición, toda la gente que trabaja en el día a día hace que los resultados al final del camino se puedan dar. En el medio hay muchísimas cosas, muchísimas decisiones que se toman, muchísimo análisis de jugadores, muchísimo análisis de rivales, muchísimo análisis de patrocinadores, de mil cosas que suceden en el día a día y que permiten que se lleguen a los objetivos pensados o planificados al principio del torneo. Eso a mí me ha permitido hoy quizás tener una visión diferente, pero para mí lo más importante es que logremos tener un grupo de trabajo homogéneo, un grupo de trabajo que tire para el mismo lado y que al final el resultado en la cancha termine siendo de todos. O sea, en base a tu experiencia, toda la experiencia que nos vienes contando hoy, ¿qué crees que es lo que le hace falta a Venados para volver a poder pelear por ese campeonato? Pues hoy estamos trabajando justamente en eso. Lo primero era tratar de armar un plantel competitivo. Al final todo funciona si la cancha tiene resultados, si el equipo tiene resultados, pues todo fluye un poquito mejor. En ese aspecto tratamos de tener un equipo sólido. Me acompañaron varios jugadores del plantel campeón de campeones de Tepatitlán, algunos otros jugadores que ya conocía, una parte del plantel que ya estaba acá en Venados. Y creemos que se ha podido lograr un plantel competitivo. Estas primeras fechas nos han permitido lograr triunfos, tener el equipo invicto. Eso nos permite construir un poquito más rápido. ¿Hacia dónde llegará o hacia dónde apunta el equipo? Pues dependerá mucho de cómo continuemos. Pero sí me parece que lo más importante de hoy era construir un equipo sólido y después que todos entendamos que tenemos que ir hacia el mismo lugar. Muchas veces pasa en muchos equipos que cada quien hace su trabajo y se libera de la responsabilidad del colectivo. Y yo creo que todos tenemos que entender cuál es el objetivo institucional y sí, cada quien desde su área aportar, pero en bien del equipo, con buen clima de trabajo, con buena energía y pensando todos en positivo. Y después el día a día, obviamente, ser lo suficientemente exigente y lo suficientemente eficaz en nuestras labores para poder llegar a los objetivos. Bruno, y bueno, todos aquí conocemos tu historia, campeón y goleador con Pumas. ¿Cuál crees tú que es la mayor diferencia entre la presión que tú tenías en ese entonces comparada con la que tienen los delanteros hoy en día, con las que podrían tener? Qué buena pregunta. Mira, como futbolista, uno tiene un pensamiento mucho más egoísta, piensa mucho más en uno, porque así te lo requiere, digamos, tu día a día, tu carrera, tu profesión, tu toma de decisiones, pues influyen en tu vida y en tu carrera. Hoy, desde este lado, tengo la responsabilidad de mirar mucho más amplio, de ver al resto de mis compañeros, al resto de la gente con la que uno trabaja, ver las necesidades de los utileros, de los fisios, de los futbolistas, del entrenador, del cuerpo técnico, de la gente que trabaja en el día a día. Realmente es una mirada mucho más amplia, mucho más completa la que tiene un directivo. Entonces son básicamente muy distantes las miradas de un futbolista
que solamente me centraba solo en mi carrera y en ver cómo evolucionaba mi carrera, a la que tengo hoy, que tengo que lograr que probablemente la carrera de todos los demás se fortalezca o mejore, y eso al final de cuentas es el mejor resultado que hoy desde este lado puedo conseguir. Bueno, y recorriendo un poquito tu trayectoria, tuviste la oportunidad de jugar en Argentina, también en México. ¿Cuál crees que es la diferencia más notoria entre ambas ligas, tanto dentro de la cancha como fuera de ella? Bueno, en Argentina quizás desde muy niño se vive el fútbol con una pasión diferente. No digo mejor ni peor, pero digo diferente. Se vive mucho más intenso, es mucho más competitivo. Desde pequeñito te hacen competir mucho. Y veo que acá en México, pues a lo mejor es diferente, ¿no? Se tarda mucho más, la exigencia es mucho menor. Yo creo que ahí es donde radica un poco la diferencia. En Argentina hay una competitividad muy grande, que eso también después le permite al argentino ser un futbolista buscado en general en el mundo del fútbol por su competitividad. Y el mexicano no ha logrado imponer su calidad, que la tiene, porque muchas veces no tiene esa competitividad. Entonces yo creo que ahí es donde radica mucho más. Evidentemente también tiene que ver con un tema cultural. Nosotros nacemos y ya nos mandan a una escuelita de fútbol y los entrenadores te obligan prácticamente a ganar. Que no sé si es lo mejor, pero sí creo que es lo mejor para un futbolista. Generar esa misión, ese deseo de ganar cada partido que te toque enfrentar. Y bueno, ojalá que pueda transmitir eso a las generaciones que me toca aquí pues, acompañar en México. Y bueno, yéndonos al fútbol europeo, que también estuviste en España, ¿qué es lo que más te sorprendió del fútbol europeo y qué fue lo que más te hizo valorar la liga, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no? Que también jugaste por aquí? Bueno, el fútbol europeo es un fútbol sumamente competitivo, sumamente profesional. Ahí funciona prácticamente todo muy, muy rigurosamente, desde tu alimentación, tu cuidado, tus horarios. Está todo muy estructurado en general. A mí me ayudó mucho a tener un poquitito más de orden, digamos. Yo llegué y me desordené totalmente en Europa, y la realidad me llevó a tener que ordenarme y pude competir en el fútbol europeo. Esa, creo yo, es la gran diferencia. La estructura que hay en Europa competitiva, de profesionalismo, a la que tenemos en Latinoamérica, que muchas veces todavía pues, no somos lo suficientemente profesionales. Es un poco lo que se le recrimina al fútbol mexicano o al mexicano, que muchas veces no se va a Europa o porque tiene una calidad de vida muy buena acá en México o porque tiene muy buenos salarios y no toman el reto profesional para sus carreras. Creo que ahí es donde radica un poco la diferencia europea con la latina. Bueno, ahorita hemos resumido bastante toda tu trayectoria, pero bueno, sabemos que has estado en muchísimos equipos, ciudades, etapas. ¿Qué rol crees que ha jugado tu familia en esta etapa, o sea, en este proceso? Bueno, mira, al final, todos los que fuimos futbolistas tenemos prácticamente la necesidad de tener una familia que te acompañe y que entienda esta profesión. Entonces, si no encuentras a tu familia que entienda, que apoye y que acompañe todas estas decisiones laborales y de vida, pues al final es mucho más difícil el poder tener éxito. Creo yo que después de lo que uno hace o de las cualidades que uno tenga y que le aporte a la profesión,
la familia, digamos que es el segundo bastión que sustenta al final nuestros idas y vueltas que son indefinidos. Muchísimas. Y bueno, ahora hablando de Yucatán, ya has estado algunos años por aquí. Más allá del fútbol, ¿qué representa ese estado para ti? Y Mérida también en particular, ¿qué sientes? Ya le agarraste cariño, confiesa. Yo siempre digo que en alguna de mis vidas pasadas fui yucateco. Realmente he disfrutado muchísimo. Cada vez que he llegado a Mérida me da alegría, me siento contento, me siento feliz y nada, no tengo más que palabras de agradecimiento y de privilegio de poder estar nuevamente en Yucatán. Bruno, ahora te van unas preguntas rápidas. ¿Estás listo? Ok, Tienes que contestar lo primero que se te venga a la mente. ¿Mate o café? mate, ¿Playa o ciudad? playa, ¿Comida mexicana o argentina? no, comida argentina. ¿Palabra yucateca favorita? Pelaná. Censurado. ¿Canción favorita antes de un partido? ¿Tienes alguna? No género? No tengo la música electrónica. ¿Cancha o palco? Cancha. ¿Dirigir o ser presidente deportivo? Ser presidente deportivo. Venados en una palabra. Uf. Pues lo primero que se me vino a la mente fue pasión, porque recuerdo desde la primera vez que me reuní con Rodolfo para venir a Mérida, le dije, soy una persona muy pasional y aquí estoy ya mi tercera oportunidad. Sí, ¿eh? Y bueno, ¿una palabra Sí. que te gustaría que diga la afición al terminar este torneo? O sea, de Venados. ¿Sí? Me gustaría que digan gracias por haberse sentido identificado y representados dentro del campo. O sea, gracias. Sería tu palabra. Pues sí, pues sería gracias de la afición hacia el equipo, que se hayan sentido identificados. Bruno, muchísimas gracias por tu tiempo. Te deseamos el mejor de los éxitos en esta nueva etapa y confiamos mucho en ti. Yo confío también mucho en que nos va a ir muy bien. Vamos a tener pues un crecimiento paulatino y ojalá que al final podamos darnos un abrazo entre todos, contentos, felices de haber conseguido el objetivo. Muchas gracias, Bruno. Muchas gracias a nuestro patrocinador oficial Lapa por prestarnos su espacio y acuérdense que aquí es el mejor lugar para ver todos los partidos de Venado de visitante.